para las personas que no se puedan conectar, puedan conectarse. Entonces, listo. Les pido el favor que para poderla grabar y poderla subir a la plataforma, todos apaguemos las cámaras para que no queden en la grabación. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Dios me los bendiga enormemente. Vamos con Dios con esta clase y vamos a arrancar. ¿Listo? Regálenme un momento, configuro acá un tema. Listo. Bueno, bienvenidos. Cuéntenme en los comentarios quién hizo el brainstorming, quién hizo la lluvia de ideas, quién ya hizo su mapa de sueños, quién ya pudo sacar en claro cuáles eran sus propósitos de vida, sus propósitos para este 2026. Me van contando, por favor, mientras que yo voy acá compartiendo las diapositivas para que le demos candela a la clase, hoy va a ser un tema muy interesante. ¿Listo? Bueno, la primera vez que se unen no pasa nada, igual tengan presente que siempre van a quedar las clases grabadas. Voy de hecho a compartirles, vamos a dejar estas clases especialmente como son para todos los grados, vamos a dejarlas en una lista de reproducción especial, ya mismo acá lo anoto para que no se me olvide mañana hacerlo y les voy a enviar una única vez como el link de la lista de reproducción. En esa lista todas las clases van a quedar grabadas y subidas. ¿Listo? Bienvenidos. Estoy acá anotando el recordatorio para dejarles eso mañana por los grupos. Muy importante que no se me salgan de los grupos, chicos. ¿Listo? Muy importante. Yo sé que hay veces los grupos hay personas que no nos gustan, hay veces nos meten en un grupo y automáticamente no salimos, pero muy importante que estén en los grupos porque es la forma de comunicación con ustedes. ¿Listo? Bueno, Camila dice, me falta el mapa de sueños. Excelente. Un resumen pequeño para todos los chicos que no estuvieron en la clase anterior. La clase anterior hablamos de, primero que todo, hacer un brainstorming de lo que cada uno de nosotros queremos para nuestras vidas, una lluvia de ideas anotadas. En base a eso, hacer un mapa de sueños, que es comprar una cartulina e imprimir imágenes reales de lo que yo sueño para mi vida misma. Establecer metas y es que vimos muchos temas la clase pasada, establecer metas según la rueda de la vida y según la metodología específica, perdón, SMART. ¿Listo? Y ustedes tenían muchas tareas, hacer brainstorming, hacer el mapa de sueños, hacer su establecimiento de metas cada uno según la metodología SMART y según la metodología de la rueda de la vida en cada uno de los aspectos de la vida. Tenían bastante tarea, la verdad. Pero pues obvio, eso no es una tarea calificable, pero el único que la va a calificar en 10 años va a ser usted, su yo del pasado en 10 años. Oiga, gracias Fabricio Manosalma desde el 2026 porque usted fue juicioso ese año, revisando qué es lo que usted quiere para su vida, fue juicioso haciendo una lluvia de ideas para construir un propósito, usted fue juicioso y fue claro en eso y por eso hoy yo he cumplido tantos sueños, he cumplido tantas metas. ¿Listo? Esta clase son todos los martes a las 9 de la noche para todas las personas, para todas las personas de todos los ciclos. ¿Listo? Bueno, listo. Es una clase que no es calificada, no tienen que entregar ningún avance académico, pero sí es una clase que a mi modo de ver es demasiado importante y yo sé que les va a sumar mucho valor a cada uno de ustedes. Bueno, voy acá a compartirles las diapositivas para que continuemos. Regálenme un momento.
Hombre, por favor, los que quieran ir escribiendo en los comentarios cómo les ha ido con todas las tareas que hemos hecho, bienvenidas sean, y yo ahorita más tarde los leo. ¿Listo? Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar de los libros que a mí me han cambiado la vida. De esto lo hablamos en una clase anterior. Voy a hacerles un resumen de esa clase y vamos a irnos a profundidad y hacerles un resumen de los libros que me han cambiado la vida. Voy a hablarles de cada uno, ¿sí? Pero para mí este es un tema crucial para la vida de cualquier ser humano. ¿Listo? Este es un tema crucial. Yo en una clase anterior, no sé si la verdad esa clase está grabada en YouTube, creería que sí. Igual tranquilos que si algo, si ustedes me lo piden, lo volvemos a revisar más adelante. Yo en una clase anterior hablé de crear un sistema de crecimiento personal. ¿Listo? De hecho, el tema de crecimiento personal es un aspecto clave de la rueda de la vida, la clase que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Y el crecimiento personal es de vital importancia para cada uno de nosotros. Vean, chicos, sin importar la profesión que ustedes quieran ejercer. De hecho, por eso ustedes hoy en día están en un modelo educativo totalmente flexible, inclusivo, de bastante calidad, pero ese sistema educativo en el cual están en este momento, este modelo educativo les permite a ustedes tener libertad de tiempo para escoger una profesión, escoger una labor y hacerlas de lleno y poder ir creciendo, tener una escala de crecimiento en sus vidas. ¿Listo? E independientemente de lo que ustedes quieran ser con sus vidas, independientemente de la profesión que llegasen a querer ejercer, de lo que quieren llegar a estudiar o de la labor que quieran seleccionar o la labor que tengan en estos momentos que hayan escogido en sus vidas, hay algo vital que todos los seres humanos tenemos que tener intrínseco en nuestras vidas. Primero que todo el tema de establecimiento de metas que vimos en la clase anterior. Segundo, un tema de finanzas personales que también hemos visto en una clase anterior. Tercero, crear un sistema de crecimiento personal, muchachos. Este tema, yo lo hablo con mucha gente porque resulta que hay personas que dicen, no es que yo soy médico, yo no soy financiero, ¿qué cuento? Que yo me voy a poner a llevar mis finanzas personales. Todos los seres humanos, independientemente de la profesión, así seamos músicos, así seamos súper hippie, súper, o sea, no lo digo porque esté mal, está bien, así seamos que nunca en la vida tenemos un computador, deberíamos llevar finanzas personales porque resulta, y les tengo una noticia, que todos los seres humanos vamos al supermercado a comprar el mercado para comer y allá pagamos con plata. O sea, independientemente que yo sea una persona, porque obvio es totalmente respetable que yo diga, a mí no me gusta el dinero, yo soy músico, me gusta el arte. Hombre, pero usted va y merca con dinero, ¿sí? Y por ende, a usted le toca aprender de finanzas personales. Y lo mismo hablo de lo que vamos a hablar hoy, desde el sistema de crecimiento personal. ¿Listo, chicos? O sea, independientemente del sector donde yo me mueva, independientemente del sector donde yo me encuentre, independientemente de lo que a mí me guste, todos los seres humanos deberíamos, en mi opinión personal, tener un sistema de crecimiento personal, y ese sistema de crecimiento personal que también está dentro de la rueda de la vida, es un sistema donde yo tengo que moldear un sistema de crecimiento, establecer unos tipos de metas e ir por esas metas todos los días. El crecimiento personal, muchachos, es como una hoja de papel, pero en sector positivo. Si yo arrugo esta hoja, no la voy a arrugar porque es importante, pero si yo la arrugo, por más que yo planche esta hoja con la mano, esta hoja siempre se verá arrugada. Así es la mente en cuanto al crecimiento personal. Nosotros tenemos algo muy espectacular que es la mente. Muchas veces podemos tener quiebras económicas, pérdidas de dinero, y el dinero es algo que se recupera, pero la mente siempre queda con nosotros, Dios y nuestros conocimientos y nuestra educación. ¿A qué voy con esto? Si yo me formulo un crecimiento personal, un sistema de crecimiento personal importante y yo crezco personalmente, mi mente no vuelve a ser la misma.
y le cuento en particular una experiencia que tuve. Yo tengo 33 años, empecé a crear mi sistema de crecimiento personal más o menos a los 22 años, como a los 22. Y de los 22 a los 27 años, yo esto lo tenía súper claro en mi vida. O sea, yo tenía un sistema de crecimiento personal donde leía libros todos los días, donde escuchaba audiolibros, donde si yo iba en el carro o en el transporte público para cualquier lado, yo nunca escuchaba música, pues eso fue una decisión mía, ¿no? Tampoco nos tenemos que ir al extremo, pero yo me iba al extremo. Entonces, yo no tenía tiempos muertos en mi vida en el día a día. Mis tiempos muertos eran aprovechados por sistemas de crecimiento personal. Entonces, si yo iba y me metía en un trancón que duraba 3 horas, yo en el carro tenía un audiolibro que lo iba escuchando, un podcast, tenía un video en YouTube que lo iba escuchando. Yo estaba constantemente en crecimiento personal. ¿Listo? Porque cuando usted crea un sistema de crecimiento personal, usted se establece metas y usted siempre va avanzando en ese sentido. Y fueron más o menos 5 años que, hombre, yo, o sea, mi mente cambió una cosa espectacular. En ese momento yo me casé, tuve un hijo y obviamente por las ocupaciones del hijo y todo este tema, yo, de la familia, yo dejé al lado la lectura. Seguí con mi tema de crecimiento personal de audios, pero dejé al lado la lectura. Y un año después sin leer, ustedes no saben la falta que me empezó a hacer a mí la lectura en mi vida. Ustedes no se imaginan. O sea, como que el cerebro se acostumbra a esa dopamina de lectura todos los días, de adquirir conocimientos nuevos, de adquirir conocimientos no solo nuevos, muchachos, sino totalmente necesarios para la vida misma. Y su mente va pensando, Dios mío, me falta esa lectura. ¿Listo? Si alguno me va haciendo una pregunta, me dice, no, no entiendo qué es crecimiento personal, me van contando, ¿listo? Camila Rodríguez me dice que me escucha pasito, ¿me confirman, porfa? Si a todas las personas me escuchan pasito, debe ser porque soy yo. Safu dice no. Se escucha fino. Bueno, súper, ya sigamos. ¿Sí? De pronto súbele el volumen al celular, al computador, donde estés. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos con toda. Libros que a mí me cambiaron la vida. Vea, y en todos los aspectos. Y yo les hablo desde la experiencia personal a todos, ¿sí? Yo no les hablo desde lo técnico, desde que me leí un resumen de un libro, yo les hablo de la vida personal mía propia y les hablo a una persona que, hombre, Dios ha hecho cambios de mi vida en todos los aspectos. Uno de los aspectos que mi vida cambió es que les está hablando una persona de 33 años que hace 10 años o más, porque no, hace por ahí 15 años, yo era una persona totalmente tímida, introvertida. De hecho, yo estoy seguro que esto se los he dicho en muchas ocasiones. Y el crecimiento personal es lo que me permitió a mí pasar de ser una persona tímida, introvertida, pasar de ser una persona que saludaba a alguien y me temblaba la mano, me sudaba la mano, pasar a darle conferencias o hablarle en público a más de 3.000 o 4.000 personas. ¿Sí? De hecho, mi esposa me molesta porque hoy en día quien me conoce va a pensar que yo no era una persona tímida e introvertida. Y yo lo era totalmente. O sea, yo era una persona que hace 15 años yo no sabía, no, de hecho no sé bailar hoy en día, pero en la universidad uno se iba con los amigos que para una discoteca, yo era de los que me quedaba en la silla, sentado porque no sabía bailar, nunca bailaba. No sabía hablarle a las personas, o sea, solo era una persona de grupos muy cerrados porque me daba timidez conocer nuevas personas, ¿sí? Era, yo creo que un punto exagerado, ¿sí? Entonces, el crecimiento personal o el tener claro este tema de crecimiento personal, gracias a Dios, primero que todo, me llevó a ser una persona totalmente diferente hoy en día. ¿Listo? Emanuel me dice, profesor, en mi experiencia yo diría que en mi día a día uno puede tener sus propias metas o victorias diarias. Ejemplo, como tú lo dices, 10 o 30. Totalmente de acuerdo, papá. Es que las victorias son diarias y uno también tiene que reconocerse de eso para no darse tan duro, ¿sí?
Entonces, hombre, hoy me leí 10 páginas. Hoy me escuché ya mis primeros dos podcasts, dos audiolibros. Y uno tiene que empezar a darse esos golpecitos en el hombro. ¿Listo? Sigamos escribiendo todo, chicos. Voy a terminar de explicarles las diapositivas y ahorita vuelvo para que charlemos y yo lea todos los comentarios que me hagan, listo, porque voy a leerlos uno a uno, porque también quiero escucharlos, quiero leerlos, quiero entenderlos, quiero conocerlos. ¿Listo? Ojo, ahorita hay mucho podcast y mucho, usted puede coger, y ahorita más con ChatGPT, con todo el tema de inteligencia artificial, usted puede coger un libro de 500 páginas, resumirlo y leer el resumen. Usted puede coger un libro de 500 páginas y que alguna aplicación de inteligencia artificial, no sé si sea ChatGPT u otra, y que se lo resuma y que se lo diga a usted en un audio. O de hecho en el mismo YouTube usted puede encontrar muchos libros de los cuales vamos a hablar en audiolibros. Pero, y eso funciona y sirve. Y si quieren escuchar un audiolibro de esos, escúchenlo. Pero nunca va a ser lo mismo que usted coger un libro en físico y leerlo. Nunca va a ser lo mismo. Así que también los invito, por eso es que dentro de mi plan de crecimiento personal, muchachos, tiene que haber lectura de libros, escuchar podcasts, escuchar audiolibros, videos de crecimiento personal y asistir a conferencias presenciales de eventos de crecimiento personal que son súper importantes y que particularmente a mí me cambiaron totalmente la vida. Uno va a un evento de crecimiento personal, muchachos, y uno no vuelve a ser el mismo nunca más, ¿sí? Eh, Les pido disculpas de antemano, no me quiero meter en religión, pero también en temas, en mi caso católicos, uno encuentra muchas conferencias de padres que también sirven mucho para el tema de crecimiento personal, también de pastores cristianos, cosas muy buenas y muy espectaculares para uno crecer. Ese tema de crecimiento personal. Y vamos de una vez a meterle candela a esto. Vamos a hablar de un libro solamente el día de hoy. Y también les voy a contar acá al finalizar de que hablemos de este libro, vamos a hablar de otros libros. Este libro lo tengo acá. Es que no sé si lo presté en estos días. No, ese libro lo presté a la hermana de mi esposa que lo quería leer. Sí. Particularmente, muchachos, antes de entrar en materia de este libro, les voy a contar otros libros que particularmente a mí me cambiaron la vida, ¿sí? Y es, primero que todo, de hecho voy acá a crear una diapositiva. Primer libro que yo me leí que me cambió la vida, Padre Rico, Padre Pobre. ¿Listo, chicos? Y ya les voy a hacer una resumen. ¿Listo? Segundo libro que a mí me cambió la vida, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ese libro es una cosa bestial. Ya les voy a hablar de cada uno. ¿Listo? Voy a poner esto más pequeñito. Tercer libro que me cambió la vida, El Rinoceronte 1, porque la verdad el 2 no me lo leí. A ver, ¿qué otro libro me cambió? O sea, les estoy haciendo como el resumen de los libros más importantes que cada uno debería leer. Eh, este libro, a continuación, es algo que lo deberíamos leer todos los años.
El hombre más rico de Babilonia. Hombre, si alguno tiene, desde ya se ha leído alguno de estos libros o algo y quiere ir compartiendo como su aprendizaje de lo que lo leyó, con mucho gusto me lo va compartiendo que yo ahorita voy a leer esas propuestas. ¿Listo? Discúlpeme que yo acá puse una foto de dinero, ¿no? Todo en la vida no es dinero, el crecimiento personal no solo es para temas de dinero. De hecho, este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas no tiene nada que ver con su nombre, pero es una cosa espectacular. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el resumen. Padre rico, padre pobre. Hombre, cualquier persona que quiera trabajar sus finanzas desde algo básico tiene que leer este libro. Y este libro es muy sencillo, de hecho es muy famoso, chicos. Vuelvo y digo, si alguno me van escribiendo en los comentarios, yo me leí tal libro, yo me leí aquel libro, pero me cuentan su opinión. Yo me leí Padre Rico, Padre Pobre, pero mi opinión es esta. Me lo van contando en los comentarios, muchachos, para que lo vayamos compartiendo. ¿Listo? Padre Rico y Padre Pobre, ¿qué es? ¿Cuál es el resumen de este libro? Pero pues le invito a que lo lean. Un muchacho que tiene un papá biológico, que es una persona que tiene un muy buen empleo, ¿sí? Y tiene un mejor amigo y su mejor amigo tiene un papá que es muy rico y es empresario, tiene muchas empresas. Entonces, el papá biológico de este muchacho es una persona que tiene un muy buen empleo, o sea, gana muy bien, estrato 6 diría yo, y a él es el que él lo llama padre pobre, ¿sí? Padre pobre es una analogía, ya les voy a explicar por qué, pero no quiere decir que el papá realmente hubiera sido pobre, o sea, era un papá que tenía un muy buen empleo, pero le llamaba padre pobre. Y el mejor amigo, el papá del mejor amigo, era una persona con muchas empresas y él le llamaba padre rico. ¿Listo? ¿Y cuál era la diferencia o por qué este joven empezó a llamarle a su papá biológico padre pobre y a su papá, al papá de su mejor amigo padre rico? Es algo muy sencillo, porque empezó a identificar los tipos de consejos que uno le daba versus lo que el otro le daba. ¿Listo? Y chicos, hay que tener mucho cuidado con lo que yo voy a explicar y yo esto también, voy a hacer un paréntesis acá. Esto también lo explico en muchas otras clases. Y chicos, hoy en día el libro, para hacer la analogía, habla de una persona que es empleado y una persona que es empresaria. Más eso no define si usted piensa como rico o piensa como pobre. Quiero darles como un contexto de esto. Porque es que las personas de una vez se van, no, si el padre pobre era empleado, entonces no, está mal tener empleo, entonces voy a renunciar. Y hoy en día hay mucho vende humo en Instagram y TikTok que me dice, hazte rico en 2 días, que ya me salió una publicidad, es que si gánate 30 millones de pesos en una semana. Entonces las personas ven ese tipo de publicidad, ven películas y en la película ven un suceso como una persona se hace rica de un día para otro y piensan que eso es fácil. Y la vida tiene un proceso, la vida tiene sudor. Yo les he hablado en la clase anterior que la vida es 99% transpiración, sudar, oler a feo el trabajo y 1% inspiración. ¿Listo? La vida no es sencilla. Entonces no malinterpretemos que el que tiene un empleo es pobre y el que tiene empresa es rico. No, eso no va lo uno con lo otro, pero simplemente hace una analogía de cómo piensa un empleado a cómo piensa un empresario, que eso son cosas totalmente diferentes. Si los enredé con lo que les acabo de decir, me van a comentando y ya ahorita les aclaro. ¿Listo? ¿Qué pasa? Y de hecho, esta analogía padre rico, padre pobre es una historia de Estados Unidos, pero si ustedes se van a revisar la realidad de los gringos no piensan así como tal cual este libro. ¿Listo? ¿Por qué? El libro habla de que un joven tenía a su papá que tenía un muy buen empleo, de hecho era docente y le llamaba padre pobre por los consejos que le daba. ¿Qué tipo de consejos le daba?
que había que estudiar para conseguir, estudiar mucho en la mejor universidad para conseguir un muy buen empleo, para que así usted ganara dinero y le fuera bien en la vida. ¿Listo? Esto es verdad o mentira dependiendo de cómo uno lo vea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el dilema acá? Cuando yo construyo o yo me enfoco en ser empleado, o que esto no tiene nada que ver con ser feliz porque son dos cosas aparte. Cuando yo tengo un dinero que me gano al ser empleado, yo estoy construyendo un ingreso activo. ¿Qué quiere decir un ingreso activo? Que a mí me van a pagar un dinero por mi trabajo. Si yo dejo de trabajar, dejo de ganar dinero. ¿Listo? ¿Qué es un empresario? Un empresario es una persona, hablo de empresario como tal, es una persona que no tiene que trabajar para ganar dinero, porque un empresario dice sea una persona que ya tiene una empresa. De hecho, el libro habla de empresas de más de 500 empleados. Su empresa funciona con usted o sin usted, y usted todos los días gana dinero, así trabaje o no trabaje, porque ya tiene un sistema de, llamémosle empresa, funcionando para usted. ¿Sí? Entonces, esa es la analogía puntualmente que habla este libro. ¿Listo? Más si lo llevamos a la realidad y el libro se desempeñó en Estados Unidos. Hombre, allá en Estados Unidos todas las personas piensan con mucha abundancia, así sean empleados. ¿Listo? Entonces, no está mal ser empleado. ¿Sí? Yo se los hablaba en una clase de finanzas personales. Usted puede tener su empleo, generar un ahorro de lo que gana. Muchas veces, muchachos, yo les soy sincero, ser empleado muchas veces es muchas veces mejor que ser empresario, porque usted empleado, hombre, le llega su quincena todos los 15, todos los 30, tranquilo, sin mayor esfuerzo, ¿sí me voy a entender? O sea, cumpliendo con 8 horas laborales. Y muchas veces el empresario, cuando no es empresario todavía, si no está arrancando, le toca trabajar 20 horas diarias y no recibir nada a final de mes. Esa es la primera instancia de esta analogía. Es decir, vámonos a la realidad gringa. Allá los gringos son muy, piensan mucho en el plan de retiro. Entonces, allá usted ve una persona joven, ya retirada, ya pensionada, porque cuando fue empleado ahorró, invirtió en su plan de retiro, llegó a un punto que ya tenía buen dinero y se retiró con unas utilidades muy buenas todos los meses. ¿Sí? Esa es la realidad de las personas con Estados Unidos. Piensan en mucha abundancia. ¿Listo? Piensan en el cuadrante que explica este libro. Entonces, este libro explica un cuadrante que se llama el cuadrante del flujo del dinero, donde en el primer lado, al superior izquierdo, está el ser empleado. Entonces, eso es un cuadrante que es muy cierto y tiene que ver mucho con algo que yo se los digo muchas veces, y es el hecho de que todos los seres humanos tenemos, voy a quitar acá las diapositivas un momento para irlo leyendo, irlo mirando. Súper. Voy a leer acá los comentarios. Bueno, eh, otro libro interesante, Los Cuatro Acuerdos, sí, señor. Entonces, este libro de Padre Rico, Padre Pobre habla de un concepto muy interesante, muchachos, que es el cuadrante del flujo del dinero. Entonces, en el primer cuadrante izquierdo superior, ahí se ubican el tema de los empleados, y ahí simplemente dice que una persona que es empleada tiene que trabajar para ganar su dinero. ¿Listo? Esto no tiene que ver nada, muchachos, con ser felices, ¿no? Porque yo puedo ser muy feliz en mi empleo y no tiene nada que ver con no poder pasarme a los otros cuadrantes cuando yo tome la decisión. ¿Listo? Vuelvo y digo, los gringos tienen empleos, buenos o malos, pero son muy inteligentes porque ahorran para un plan de retiro y pasan a otro cuadrante. ¿Listo? ¿Qué pasa en la vida? Chicos, todos los seres humanos nos deberíamos retirar. Deberíamos ir mirando, empezar un plan de retiro independientemente de la edad que tengamos. Y todos los seres humanos tenemos que buscar un poco en nuestras vidas de buscar felicidad, porque ese es el propósito principal de cada uno de nosotros. ¿Listo?
Buscar felicidad, chicos. ¿A qué me refiero con buscar felicidad? Y muchas veces no tiene nada que ver con mi trabajo, porque muchas veces hay frases que yo nunca estaba de acuerdo con esta frase, y la frase dice, dedícate a lo que te apasiona y siempre serás feliz. Muchachos, muchas veces nuestro trabajo no tiene que ser lo que nos apasiona. Sí, obvio, me gusta, nos debe que gustar ir a trabajar, pero muchas veces no tiene que ser lo que nos apasiona puntualmente, porque si nos apasionara realmente, respondería a esta pregunta. Bueno, si le apasiona tanto, entonces si no le pagara, seguiría ahí. Y la realidad es que muchas veces decimos que no porque necesitamos de la plata para poder vivir. Entonces, esa frase no va muchas veces al tema, pero sí vuelvo al caso particular que conocí de una persona cercana, un hombre que tenía su empleo, le gustaba, no le apasionaba, pero de noche se dedicaba a hacer lo que le apasionaba porque le gustaban las motos, compró una moto, no me acuerdo qué moto era, y se iba a rodar por las calles de Medellín. ¿Sí me va a entender? Cada quien tiene su felicidad. Y si yo le pregunto qué es felicidad para usted, puede que sea totalmente diferente para otra persona. ¿Listo? Entonces, este concepto del cuadrante del flujo de dinero no tiene nada que ver con usted ser feliz, porque los invito a que seamos felices independientemente del cuadrante donde estemos. Bueno, siguiente. El primer cuadrante es un cuadrante donde acá están los empleados y los independientes. Llámese un odontólogo que no es empleado, pero sus ingresos dependen de su trabajo. Siguiente cuadrante están los dueños de negocio, pero no los empresarios, sino los dueños de negocio pequeños. Y en este cuadrante, muchas veces nos toca a todos los emprendedores estar en este cuadrante, y porque el movimiento de la empresa, la facturación de la empresa depende directamente de nuestro trabajo. Entonces, si nosotros no trabajamos, la empresa no factura y no recibimos utilidades. ¿Listo? Acá es un caso que yo digo que mucha gente dice, no, qué chévere ser empresario. Y si lo revisamos en estos dos cuadrantes, es mucho más barato, no, mucho mejor muchas veces ser empleado, porque acá abajo el empresario, el emprendedor, perdón, tiene que trabajar 15 horas diarias y muchas veces no recibir pagas, hay que hacer muchos sacrificios. En estos dos cuadrantes de la izquierda, intercambiamos tiempo por dinero. Si nos vamos a los cuadrantes de la derecha, hay dos. El primero, a nivel superior, es una persona que es dueño de empresa, dueño de empresa, no de negocio, y según el libro habla de más de 500 empleados, pero pues no puede ser menor hoy en día. Pero dícese que la empresa tiene un sistema para que la empresa pueda funcionar sin su presencia. Ese es el concepto. Entonces es una persona que no tiene que, sus ingresos todos los meses no dependen directamente de su trabajo. Entonces es una persona que tiene tiempo libre para dedicarle a lo que le gusta. Su empresa o su negocio no tiene que ser lo que le apasiona. Usted puede tener una empresa, un negocio que le dé un flujo de caja y dedicarse a usted a lo que le apasiona. Y con este tema usted tiene algo que se llama libertad financiera, y también el último cuadrante lo termino de explicar y explico el concepto de libertad financiera. El último cuadrante es ser inversionista. Obviamente, para estar en este cuadrante, pues usted ya tiene que tener mucho billete y usted invierte. Entonces, un ejemplo, usted se compra un apartamento y usted todos los meses recibe un arriendo, y el inversionista vive de sus inversiones. Entonces, por ende, no tiene que trabajar para poder vivir, porque sus inversiones le dan lo que usted necesita para poder vivir. ¿Listo? Ojo, chicos, que acá siempre había una confusión. La gente piensa que el estar en el cuadrante derecho es sinónimo de ser millonario, y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué explico este tema? Porque el hecho de que sus ingresos no dependan de su trabajo no tiene nada que ver con el hecho de ser millonario. Usted puede, de hecho, conocí el caso de un chico que trabajaba en una empresa, se ganaba el mínimo, se lo voy a resumir lo más resumido posible, ahorró, logró ahorrar para comprarse su casa, logró ahorrar para echarle dos pisos a la casa, logró ahorrar para echarle 3 pisos a la casa, ganándose un mínimo, porque pues no gastaba mucho en ese momento, y llegó un momento de su vida, después de 3 años, no me acuerdo cuánto tiempo, que recibía un arriendo del primero, segundo y tercer piso, y él vivía en el cuarto.
era una persona que recibía más en arriendos de lo que ganaba en su trabajo, y esa es una persona que yo puedo decir, hombre, él no es millonario, pero es libre financieramente. Y conozco casos contrarios, personas que de pronto son médicos, se ganan 60 millones de pesos al mes, no invierten, sino gastan en lujos para aparentar y dejan de trabajar y dejan de ganar. Entonces, este ejemplo de este chico que trabajó y ahorró e invirtió en unos apartamentos que él mismo construyó, es una persona que es más libre financieramente que el médico que se gana 60 millones de pesos. Entonces, no es un tema de ser millonario ni de ser rico, es un tema de estilo de vida y de tener libertad financiera. ¿Listo? Entendamos ese concepto. Los seres humanos siempre tenemos que buscar cómo tener libertad financiera, y cuando se tiene libertad financiera, no ser millonario, uno está más tranquilo en la vida. Y a nivel de mentalidad, a nivel de estrés, pues uno ya no tiene estrés, está más tranquilo en la vida y puede trabajar o puede dedicarse más a lo que le apasiona o le gusta en su vida propia. ¿Listo? Estos son los 4 cuadrantes que explica básicamente este libro. ¿Listo? Más vuelvo y termino y cierro con este libro. No quiere decir que yo sea feliz solo en los cuadrantes de la derecha. No, yo tengo que tomar la decisión de ser feliz, y por eso hablamos la clase anterior desde el cuadrante de la izquierda. Y cada cosa que yo haga, hacerla con gratitud y sacarla adelante. ¿Listo, muchachos? Bueno, vuelvo a las diapositivas. Discúlpenme que vaya tan rápido. No voy tan rápido para acabar la clase rápido. Voy tan rápido porque hay tantos temas que quiero compartirles, muchachos, que de verdad quisiera compartírselos todos en la misma noche, pero obviamente es imposible. Pero hay tantos temas que desde mi experiencia y lo que yo he aprendido en mi vida quiero transmitírselos lo más pronto posible. Siguiente libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De ahí me dijeron otro libro, voy a anotarlo, que ese libro también me lo leí yo. Los 4 acuerdos. Ese libro es espectacular. Bueno, siguiente libro del que vamos a hablar hoy, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Bueno, este libro, muchachos, habla de cómo funcionan. Este libro es espectacular porque habla de básicamente de cómo usted puede influir en las personas, no de una manera negativa, sino de una manera positiva. Es un libro bastante extenso, bastante, y habla de historias, y habla de ejemplos, y habla de cosas muy puntuales que usted los puede llevar inmediatamente a la práctica, y usted de una vez empieza a ver resultados. ¿Listo? Pero se los voy a, obviamente es demasiado extenso, se lo voy a resumir. O sea, el libro habla de la importancia que uno tiene. Es más, voy a contarles este ejemplo. Hay 2 presidentes. Usted resulta que usted, voy a hacer el ejemplo con Ana María. Ana María tiene hoy una reunión con el presidente del país X. Ana María va, se reúne con él, sale de la reunión y la conclusión de la reunión es, no, este presidente es muy inteligente. Oh, ese señor es una eminencia. ¿Listo? Ana María viaja a otro país, se va a reunir con un siguiente presidente para temas de negocios y va a la reunión, sale de la reunión muy contenta también, pero su conclusión es totalmente diferente. Su conclusión es, yo soy una campeona. No, yo voy a llegar a mi país a sacarla del estadio. ¿Qué presidente tiene más liderazgo? El primero al cual ella entró y salió pensando que el presidente era lo mejor, o el segundo al que ella visitó y ella salió pensando que ella era la mejor. 10 segundos para ver si alguien me contesta en el chat.
El 2. Sí, señor. El 2. Felicitaciones a los que respondieron el 2. ¿Por qué todos los seres humanos? Es que esa palabra influir sobre las personas es fea, pero la voy a seguir diciendo, pero no me malentiendan, influir de manera positiva. Todos los seres humanos tenemos un poder que es el poder de las palabras y el poder de escuchar, ¿sí? Y hay una palabra que es ser carismático. Y ser carismático es diferente a tener carisma, ¿listo? Ser carismático es usted portarse bien con las... No, ser carismático es usted portarse bien con las personas, pero tener carisma es usted hacer sentir bien a las personas, es algo totalmente diferente. Y una persona que tiene liderazgo hace sentir bien a las personas. Los seres humanos, dice el libro, tenemos un letrero acá grande que dice, hazme sentir importante. Y ese es el resumen de ese libro. ¿Sí? Entonces, el libro básicamente habla que cuando usted se conoce con alguien, es más importante usted interesarse genuinamente por la otra persona que usted hacérsele interesante. Quiero que me escuchen el concepto. Es más importante, vuelvo y lo repito, usted interesarse genuinamente por las personas que usted hacérsele interesante. Segundo concepto, hay algo hermoso en los seres humanos que muchas veces no sabemos y es, aparte del letrero grande que tenemos cada uno de nosotros, que es hazme sentir importante y es llamar a las personas por el nombre. Cuando yo leí ese libro, a mí me cambió la vida una cosa impresionante desde cualquier aspecto de la vida. Desde el punto de usted ir y hacer una diligencia a un banco hasta cualquier cosa que usted fuera a hacer las cosas en la vida. Porque no es lo mismo usted llegar de mala gana a hacer una diligencia a un banco, como imponente, como grosero, a llegar, ser carismático, tener carisma, hacer sentir bien a la persona que me va a atender, llamarla por el nombre, me va a atender totalmente diferente. Este libro es una cosa brutal. ¿Listo? Es básicamente eso. ¿Sí? Es, hombre, tenemos dos oídos y una boca. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y ese libro la mayoría de personas no se lo ha leído y todos los seres humanos cometemos errores en cuanto a la comunicación con las personas. Entonces conocemos a alguien y pensamos que entre más yo hablo, entre más yo boto basura por mi boca, la persona va, ay, qué chévere esta persona. Y es totalmente lo contrario. Entre yo menos hable y más escuche y más me interese genuinamente por el otro, voy a lograr más cosas en la vida y puedo influir sobre esa persona. El segundo libro del cual estamos hablando es cómo ganar amigos y cómo influir sobre las personas. Este libro sirve hasta para temas de relaciones de pareja, relaciones con la familia, relaciones con su equipo de trabajo, si usted es empleado y tiene un equipo de trabajo a cargo, si usted es empresario, pero realmente le cambia la vida a uno de la forma en cual uno se tiene que dirigir hacia las personas. Entonces, vital, importante, conclusión del tema, conozco a alguien, me le aprendo el nombre de una vez. Y siempre que me voy a dirigir por la persona, lo llamo por el nombre. Conozco a alguien y voy a tener una conversación con esta persona, lo escucho y le hago preguntas inteligentes para que la persona hable y quiera. Vean, los seres humanos queremos que nos hagan sentir importantes y queremos expresarnos, queremos escupir cosas. Entonces, muchas veces por eso es muy importante yo hablarle y preguntarle cosas. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido? Pero genuinamente, ¿no? Porque no hay cosa más fea que yo le pregunte cosas. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Ana María. Y a los 2 minutos, cómo es que te llamas? Eso es terrible para cuando usted está creando una relación con una persona. ¿Listo? Mira, Ana María, súper.
Me encanta lo que acabas de decir. Escuchar más y hablar menos es bíblico, no un invento psicológico. Excelente. Siguiente libro, El Rinoceronte 1. El Rinoceronte 1 tiene que ver mucho con el siguiente que vamos a hablar, que es El hombre más rico de Babilonia. Los dos libros hablan de finanzas y más que todo resumen y concluyen lo mismo de la clase de finanzas que ya hemos visto anteriormente, que simplemente habla del concepto de el 10% de ahorro, 10% para lujos, 10% para flujo y para deudas. Ahí ya voy en 10% para lujos, 10% para diezmo, 10% para lujos, 10% para ahorro, 10% para diezmo, eh, 10% para lujos, 20% para pagar deuda y 50% para vivir. Estos dos libros dicen básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces hablan de esa fórmula secreta para yo crecer financieramente. Y en estos dos libros, y me disculpa que me meta con religión, pero habla del diezmo, que independientemente de la religión que sea, financieramente hablando, para uno crecer hay que hacer diezmo. Y esta parte me llamó mucho la atención. Los cuatro acuerdos, ya, termino con ese penúltimo libro que quería hacerles los resumen, para seguir con el libro que me pareció muy importante, que les quería compartir hoy como un resumen de ese libro, que a mí me ha cambiado la vida. Entonces, ¿qué dicen los cuatro acuerdos? Que también son libros que se tienen que aplicar mucho a la vida misma. Primero, sé impecable con tus palabras. Este libro tiene que ver mucho con el que les hablé de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Vean, las palabras, y de hecho también lo dice en la Biblia, destruyen o construyen, empléalas con dulces, con amor, o sea, hay que ser impecable con todo lo que sale de mi boca. Segundo, no te tomes nada personalmente. Los seres humanos esto no lo cumplimos, todo nos lo tomamos personal, todo, cualquier acción, todo lo tomamos personal. Entonces, muchas veces el hecho de que una persona se porte mal conmigo o sea grosero conmigo, muchachos, no significa que sea yo. Significa que de pronto esa persona tiene algún vacío en su vida. Tercero, no hagas suposiciones. Este es espectacular, ¿sí? No hagas suposiciones. Entonces tiene que ver mucho con lo otro. Los seres humanos nos la pasamos suponiendo todo. Es que yo pensé que usted no iba a venir y por eso me fui. Es que yo pensé que tal cosa, en lugar de preguntar, en lugar de aclarar cosas. No podemos hacer suposiciones, muchachos. Tenemos que aclarar todo en la vida y preguntar. Y el último acuerdo es, haz siempre lo mejor que puedas. Yo esto es algo que siempre se lo digo a mis equipos de trabajo. Vean, muchachos, en la vida cualquier cosa que hagamos la tenemos que hacer con excelencia. Si usted está lavando los platos, hermano, lávelos con excelencia. Si usted está teniendo la cama, tiéndala con excelencia. ¿Por qué? Porque así mismo la vida o Dios me responde a mí. Si yo hago algo con mediocridad, Dios o la vida o en lo que usted le devuelve a usted con mediocridad. Todo lo tenemos que hacer con excelencia porque así mismo Diosito a mí me responda con excelencia, ¿sí? Y muchas veces, de hecho yo le digo a los equipos de trabajo que trabajan conmigo, chicos, el trabajo hay que hacerlo con excelencia, ¿sí? Para que la vida misma me premie en otros aspectos en la vida. ¿Listo, muchachos? Hacer las cosas con excelencia. Y terminamos con el último libro que a mí me cambió la vida, y es piense y hágase rico. Este encabezado, eh, hombre, si hay personas acá que me dicen, no, pero yo no quiero ser rico, igual le hace el libro que es una cosa espectacular porque sirve para, para muchas cosas en la vida. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si alcanzamos a verlo.
a ver las cosas. Acá compartirle las diapositivas de nuevo. Listo. Entonces el libro Piense, hágase rico tiene muchos capítulos, es un libro bastante extenso y en el primer capítulo habla del deseo y habla de un ejemplo de Tomás Alva Edison y Ern, Ber, se me olvida el nombre, Barnes, se llama la persona, y habla de cómo Barnes, me disculpan si estoy equivocado, soñaba y tenía un deseo de ser socio de Tomás Alva Edison. Ya en ese momento que cuentan esta historia, Tomás Alva Edison ya era una persona muy rica, muy exitosa, y Barnes quería ser socio de él. En ese momento, Barnes era un vagabundo, vivía en la calle, era una persona que pues no vivía en la calle por vicios, sino vivía en la calle porque no tenía dinero, pero era una persona que soñaba con ser socio de Edison. Entonces muestra cómo un deseo ardiente de conseguir algo muestra cómo lo lleva a uno a la consecución de eso que uno quiere. Por eso es que es muy importante el establecimiento de metas que lo vimos en la clase anterior. Entonces cuenta la historia en ese libro y cuenta muy chévere la historia, cómo Barnes tenía ese deseo y estaba dispuesto a ir por cumplir ese deseo que él tenía y no estaba dispuesto a desviarse de poder cumplir esa meta que él tenía en su mente. Y de hecho era muy difícil porque de hecho en ese momento Barnes vivía en una ciudad muy lejana a Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison ya era una persona totalmente exitosa, millonaria, rica en su momento. Pues vivía lejos, era un vagabundo, no tenía para pagar el pasaje en el bus o en el tren para irlo a visitar. Y aparte de eso, pues Tomás Alva Edison ya era una persona muy exitosa en ese momento. Pero aún así, muchachos, el libro cuenta la historia como paso a paso Barnes, como estaba tan enfocado en ese sueño y en ese deseo que tenía, fue consiguiendo la manera, muchachos, de poder viajar, de poder ir a la oficina de Tomás Alva Edison, de poder reunirse con él. Y dio la casualidad que en ese momento la empresa de Tomás Alva Edison estaba teniendo unos problemas de ventas que nadie podía solucionar. Y Barnes, perdón la palabra, de sapo, dijo, no, pues yo sí lo soluciono y empezó a trabajar en la empresa de Edison. De hecho, pienso yo que le quiso trabajar en ventas, pero le tocó trabajar desde servicios generales hasta el punto que llegó a ser el vendedor de Edison y llegó a ser tan buen vendedor que Edison lo hizo socio de su empresa. ¿Listo? Eso fue un tema muy impresionante. El tema de la fe. Uf, este tema crucial. Y para los que somos católicos sabemos, o cristianos, sabemos que la fe lo es todo. La fe mueve montañas, muchachos. Es una cosa impresionante. Y acá cuenta la historia también de cómo un padre, si no estoy mal, está en la historia, que tenía un hijo que no podía escuchar, cómo él tenía tan claro la fe de que su hijo sí o sí, tarde o temprano iba a escuchar, y cómo encaminó su vida a hacer, tomar acciones y decisiones puntuales para que su hijo escuchara tarde o temprano. ¿Eso? Tarde o temprano. Y cada acción que hacía lo llevaba a que su hijo pudiera avanzar más en esa escucha. ¿Sí? Bueno, voy a dejar hasta acá, muchachos, porque eh, quiero leer los comentarios y continuamos con el libro la próxima clase. ¿Listo? Porque ya van a ser las 10 de la noche. Ya ustedes tienen que dormir para despertarse mañana a clases juiciosos a las labores que tenga cada uno. Bueno, vamos a leer acá los comentarios, los que alcancemos a leer en estos 5 minutos. Dice Emanuel,
Yo diría que en mi día a día uno puede tener, bueno, eso ya lo habíamos leído, claro que sí, todo son recompensas y eso es muy importante, uno mismo aplaudirse sus propios retos o metas que uno quiera cumplir. No te preocupes, Charon, si no sabías de qué era la tarea, importante que te vea la grabación anterior. Mariluz dice los libros de historia, pero es que acá estamos en una clase de crecimiento y desarrollo personal. Hombres, Marisol, si a ti te gusta leer los libros de historia, está espectacular, pero es diferente a los libros de crecimiento personal. Estos son vitales para crecer personalmente. Hábitos atómicos, me lo han recomendado mucho, me lo tengo que leer, Emanuel. Siempre le he hecho repasaditas, dice Santiago Fonseca, libro de Princesa Casarico. Totalmente de acuerdo. Yo me lo he leído, yo creo que unas 6 veces, unas 7 veces. Camilo nos dice, yo era un joven muy tímido y pues desde que aprendí a hacer marketing perdí todos los miedos y yo que tenía que tratar con las personas y eso me ha servido mucho para traer conocimientos de personas experimentadas y otras que apenas comenzamos. Total, vea, algo crucial para crecer en la vida son las relaciones. Una mente millonaria también es un libro espectacular que no me lo he leído. Ah, no, y todos los libros de Kiyosaki son espectaculares, los recomiendo. Name dice, no, Nate not available, dice, mi primer libro fue ese, Cómo ganar amigos y influir sobre las personas, sin duda alguna, este libro es una joya total. 100 años de soledad, pero no tiene mucho que ver con crecimiento personal, un libro muy sencillo, con excelente enseñanza, quien se ha comido, sí, quien se ha comido mi queso, espectacular, no me lo he leído, o creo que me lo leí, pero no me lo volví a leer hace mucho tiempo. Muchas gracias, Augusto, por compartir el link del libro para que las personas lo puedan leer. La felicidad es interior, no exterior, totalmente de acuerdo. El secreto también es un libro muy bueno, también me lo leí. Listo, sigamos leyendo, muchachos. Muchas gracias, dice Ana María, muy interesante la clase, con mucho amor. No perder tanto tiempo en la actualidad con distracciones tecnológicas y aprovechando el crecimiento personal siempre a generar futuro en nuestro futuro. Súper, muchas gracias, Ana María, súper bien. Totalmente de acuerdo, Manuel. De hecho, más adelante veremos una clase que les voy a dar ejemplos de diferentes tipos de ingresos pasivos. ¿Listo? Súper Xavier y Ana María con ese comentario del diezmo espectacular, súper de acuerdo. Dice Javier, yo lavo los platos con excelencia, brutal. Así mismo la vida, Diosito le responde a uno con excelencia. Ana María, súper lo que dices. Cierro con el comentario de Ana María. A mis 15 años escribí mi sueño y mi meta en un papel y lo firmé como un pacto con Dios. Excelente. A mis 25 años Dios ya había permitido que fuera una empresaria exitosa y tener una familia de bendición. Súper. Claro, nadie es perfecto. Pero ahora
Gracias a esa proyección disfruto con mi familia de un patrimonio que nos ha servido mucho como colección para seguir avanzando. Excelente, Ana María, te felicito. Listo. Muchas gracias, chicos. Dios me los bendiga. Vamos con toda. Todos los martes a las 9 de la noche tenemos esta clase. Gracias por el cariño. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Sin falta, muchachos. Con toda. Que estén muy bien, muchachos.